En el año 2020 salió a la luz el documental Kiss the Ground, o Besa el Suelo. Salió en una plataforma de streaming muy conocida y pues yo ahí lo vi y me llamó mucho la atención que se pusiera en boca de todos el tema de la agricultura regenerativa. Muchos creó un interés mundial y a gente que no lo conocía o que no sabía su existencia, pues mostraron varios temas de suma importancia que la agricultura se puede hacer de forma diferente. El año pasado, en 2023, se hizo el seguimiento a este documental, que ahora con la segunda parte que se llama Common Ground. Common Ground habla más a detalle sobre la agricultura regenerativa desde un punto de vista un poco más sentimental, pero muy realista. Nos presenta un panorama bastante sombrío de que está pasando las cosas, pero nos da una esperanza de cómo debe hacerse. Nos presenta mucho el tema de la historia y también nos da alguna idea de las actividades algunas actividades que han hecho de agricultura regenerativa. La película no está disponible, no ha salido en ninguna plataforma y creo que nuestro objetivo principal no es ese. Están apuntando mucho en que nosotros la pidamos la película para que la podamos ver. Así es que pues este episodio de Agronauta lo dividí en varias partes. Primero hago una discusión con Héctor Ryder sobre lo que yo les platico un poquito de lo que fue mi experiencia viendo el documental. Después está conmigo Armando Hertz, que fue la persona que me invitó, que tiene una visión muy buena para ser un agrónomo sobre la agricultura regenerativa. Luego estuvo conmigo una persona que lo vio en el momento que yo lo vi, para que vean, él a lo mejor ve algo diferente que yo, Carlos Romero de Contacto Agrícola, un compañero de Agrostar. Y por último tengo por invitado a Ricardo Morales, de la compañía Agroder. Él hizo posible esta transmisión junto con un grupo de mucha gente y si quieren ver un poco más sobre y ver la opción para poder ver el documental, pues es importante que se esperen al final y puedan ustedes ser parte de este movimiento. Muchas gracias y espero que les guste. Esto es Agronauta. Estimados agroescuchas, hay cosas que suceden en la vida de manera muy fortuita, pero que son un parteaguas en lo que piensas. Ustedes ya habrán visto el documental Kiss the Ground, ¿sabes? El suelo, que está en Netflix y ya está en YouTube también. Pues ahora me invitaron a la segunda parte y quiero platicar de lo que fue mi experiencia al ver esta película. Y ya se la platiqué a Héctor Reider, el, mi maestro sensei de la lucha libre contra las corporaciones que atacan el mundo. Sobre todo. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí sentado grabando con una estrella que le invitan a premiers de películas. Dale, sí, cómo no. No, bueno, pero realmente fue bien interesante. Nos invitaron como medio, como medio Agrostars, también invité a varias gentes, invité a Carlos Romero, que estuvo conmigo ahí, él me invitó a Armando Gertz de Ispatec, que fue bastante interesante. Conocí a muchas personas, como es la segunda parte del documental Kiss the Ground, que si no tuvieron la oportunidad de verlos, creo que están en, en la plataforma de la N roja, y en YouTube. Ajá. Pero también tenemos un podcast. Bueno, el jueves pasado me invitaron a la premier, como bueno, no es premier presentación, porque es una película de 2023. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película de Kiss the Ground, Kiss the Ground, o sea, Besa el Suelo, salió hace unos años, y cuando la vimos, pues realmente los que nos interesa mucho el tema de sustentabilidad y todo eso, pues a mí sí que no somos duchos del tema, nos explicó muchas cosas, a mí me pareció muy interesante. Y pues viéndola en cine, con un grupo y aparte, pues estuvo muy interesante. Y el tema fue que también nos presentaron el motivo por qué lo habían atraído. Nos presentaron a Alejandro Carrillo, que es un productor muy conocido bueno, de ganadería regenerativa allá en Chihuahua. Y pues también estuvo Ricardo Gallo de la empresa Flor de, que es una ONG. Y pues esto, puedo decirte que la película actor, si ya algunas actividades me habían puesto sobre
Pensar eso ya me reactivó, me revolvió la cabeza. Ahora voy a platicar con Héctor, cuál fue la experiencia. Vamos a incluir en esta conversación dos pláticas. Más adelante se van viendo, entonces que manténganse al tanto de qué fue lo que pasó con mi experiencia con Common Ground. Honestamente, interesantísimo. Me muero de ganas por ver la película. Ya acabo literalmente agroescuchas de buscar. Porque si se meten a la página de la película, les van a salir los diferentes cines donde la están mostrando por diferentes razones, festivales y todo eso. Y ahorita Tora nos platicará más por qué es tan específico. Pero estoy tratando de ver cómo puedo traerla para mi cine, fíjense que escuchas, o para la ciudad donde yo vivo, allá en Santa Cruz. Porque, por lo que me platicó Tona, esta película toca en varias soluciones prácticas que presenta las prácticas regenerativas en comparación, o sustentables en comparación a la agricultura convencional. Y es muy raro realmente encontrar cuando vemos este tipo de documentales. Muchos de los documentales que vemos que sirven como alarmas respecto a las prácticas que estamos, nada más sirven como alarmas. No, nada más sirven para asustarnos o no se presenta una solución o más o menos se presenta una solución. Y este es uno de los raros documentales donde sí, yo no he tenido la suerte de verlo, pero por todo lo que me platicó Tona y con la emoción con la que llegó a decirme, me dijo, no manches, Héctor. Y entonces dije, esto va a estar buena la plática. Entonces llegó, escuchas una confesión, nuestros chismes son de este estilo, no es como que alguien le dijo a quién sabe qué, estos son nuestros chismes. Pero bueno, así llegó a chismearme de la película Tona. Y Tona, ¿por qué no empezamos con una introducción específicamente de qué es la película? O sea, ¿de qué habla un poco la película? ¿Cuáles son las razones por las que no podemos verla fácilmente? ¿Y por qué no empezamos por ahí y ya después nos metemos en los detalles? Sí, yo creo que al revés, esa parte de por qué no es verdad lo ves hasta el final, pero bueno. ¿Qué es la película? La película empieza por un tema de la importancia del suelo, el suelo como ente viviente. Y nuevamente ahorita, si te dan cuenta, tenemos un problema muy fuerte. La película dice commons, o sea, la letra común en inglés, CO2 le ponen. La máquina más eficiente de captura de CO2, el programa que tenemos en este mundo, se podría resolver si hiciéramos que las plantas capturaran este CO2 que tenemos en el ambiente. Eso es a lo que plantea. Pero ¿a dónde lo va a llevar? Lo va a llevar al suelo. El suelo lo va a capturar para llevarlo al suelo para después convertirlo en cuestiones orgánicas. Pero, pues obviamente platica mucho del tema de certificación, de manejo de agua, de las cadenas tróficas, de la salud del suelo, de los alimentos, de las maquinarias que hacen agricultura, que son bastante agresivas con el suelo, de por qué no hemos cambiado, qué es lo que ha pasado con mucha gente que ha utilizado bien la herramienta para poder hacer el cambio de suelo. Te ponen un suelo, o sea, el uso de agricultura inteligente, yo creo que habla mucho también de temas políticos y muy fuertes, o sea, muy fuertes. Habla del tema de la agricultura, cómo se hace en Estados Unidos, habla del tema de los subsidios y habla mucho del tema de la mano de obra, habla del tema del punto social, ataca también a las cadenas alimenticias, al decir que los alimentos que comemos, pues en lugar de nutrirnos, algunos nos enferman, lo fundamentan como tal. Muchas de las cosas que les hemos venido platicando aquí en el podcast, ya el documental lo pone en pie y le da forma. Lo narran pues, actores bastante reconocidos y se ve que están bastante convencidos de lo que están diciendo. Sí, me gustó mucho, por ejemplo, Jason Momoa hablar sobre el que sale escribiendo una carta de qué le vas a dejar a tus hijos, ¿no? ¿Qué mundo le vas a dejar? Habla mucho de la política y del dinero que se ha utilizado para mantener la agricultura como está. Pero también la contraparte habla de casos de éxito muy interesantes, por ejemplo, el manejo adecuado del suelo. Y pues creo que el convertirnos en parte de una de las cosas que ha cambiado el objetivo de la agricultura
pues podría ser un parteaguas en la humanidad, ¿no? Porque inclusive ahorita me platicaba mucho de Alejandro Carrillo, un mexicano que es agricultor regenerativo, que sale dentro de la película, y demuestra cómo hizo ganadería regenerativa, perdón, en Chihuahua, y recuperó desierto. Dice, porque si yo vivo en un desierto de Chihuahua, sin ser agricultor, porque bueno, es ingeniero en sistemas, pero demostró cómo se puede convertir en ganaderos de una forma exitosa. Y además que él está reconocido aquí en México como uno de los mejores productores regenerativos de México, ¿no? O sea que, pues sí, se crea un cambio Y, grande en y, y él. Tona, para no contar como muchísimo de lo que sucede en la película, para darle espacio a los agroescuchas para que si la encuentran la puedan ver, que no es exactamente sencillo, pero si se meten a la página agroescuchas y les interesa, la pueden pedir y se las dan gratis para eventos educativos, para los cines en los que ustedes, o los cines donde quieran verla. ¿No? Este, la hacen muy disponible para la gente, entonces no es imposible conseguirla. Pero, Tona, ¿por qué no para dar un poquito un ejemplo de lo que habla la película, no, ¿por qué no nos metemos en un solo ejemplo, en un instante, digamos, hablemos de esto del tema de la red que es regenerativa que tú estás hablando, y nos metemos un poco a la ciencia de cómo es que funciona esta transición de lo que dices? Entonces podemos hablar un poco de lo que cuenta la película y después explicamos para los agroescuchas qué es lo que está sucediendo a nivel pues físico-químico, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué ayuda estas prácticas a que se restaure el suelo? Sí, yo creo que hay muchos ejemplos que ponen la película. Hay varios ejemplos. A ver, me llama mucho la atención uno, y esto lo comenté, Héctor, el tema de una ganadería allá en Estados Unidos, que por ejemplo, este desierto de Arizona. Ellos tenían su grupo de vacas. Ajá. Y pues sus ganaderos llevaban un chorro de vacas. Entonces llevaban los lobos y se mataban las vacas enfrente. Entonces, lo que ellos hacían es pues, cómo podían curarse. Entonces, lo que decidieron ellos fue hacer actos más pequeños y empezar a pastorear pues en grupos pequeños y todos muy juntos y moviéndolos poco a poco. Y entonces se empezaron a dar cuenta que donde pasaban ellos, empezaban pues, a tener cierto impacto sobre el suelo, empezaron empezó a romperse el suelo y empezó a haber cambio y empezaron a crecer otros tipos de especies. Estamos hablando de un cambio que fue en 6 años, o sea, tampoco es tanto tiempo. Empezaron a crecer más oyamedes, empezaron a haber más coníferas, empezaron a surgir más árboles, se empezaron empezó a haber agua en algunos riachuelos que no tenían, empezó a correr agua otra vez, ¿ajá? Empezó a hacerse verde y empezaron a moverse y empezaron a hacer más verde, hubo mejores pastos para las vacas y de repente empezaron a llegar venados a los 2, 3 años. Luego empezaron a llegar, pues obviamente, otro tipo de pájaros y ya lo que hicimos fue la corona, la feria de la corona, fue el momento que llegaron los castores. Y los castores hicieron que el Cambiar todo. ecosistema cambiara absolutamente. Entonces, sí, estamos viendo, decían ellos que al final empezaron, cuando vieron 1 o 2 castores, se impresionaron. Y dicen, ahorita en sus acres que tienen así grandísimos, tienen 23 castores. Y eso es así como la cadena ya Impresionante, es enorme, ¿no? Y se ve, impresionante. se ve impresionante. Y lo que explican también es qué es lo que pasó. O sea, las vacas empezaron a romper el suelo y a moverlo y a generar una microbiota y empezar a hacer que el suelo fuera más saludable. ¿Uh? Y empezaron a crear esta cadena de traer otras especies que sean mejor y empezaron a crear un ecosistema estable, Héctor. Ahora, Y ahora, ¿cómo lo explicas tú? ¿cómo lo diría? O sea, yo creo que este es un increíble ejemplo de cómo funciona la restauración de ecosistemas salvajes, agroescuchas. Vamos a empezar. Tona ya lo describió muy bien. Las pezuñas empiezan a romper la capa del suelo. Cuando tenemos un suelo que está muy degradado, normalmente son hasta cierto número de capas de profundidad, depende del nivel de degradación. Entonces, si tiene una baja cantidad de especies de pastos, todo eso, se va a quedar ahí, va a haber poca absorción de agua si ya perdimos muchos de los árboles, que eso en las prácticas originales ganaderas, de hace cientos de años, era muy común poner un montón de pastos y ya, y Ujú. dejarlo así. Entonces, eso crea un problema de diversidad biológica.
Entonces, cuando tenemos problemas de diversidades biológicas, nos vamos a lo que se conocen como cuellos de botella, donde se empiezan a perder especies, donde si quedan muy pocos miembros de una especie, esta especie se puede hasta extinguir en uno de los casos. Entonces, eso es lo que tenemos con estos suelos muy pobres, con unas cuantas especies. Ahora, al momento en que empezamos a romper la capa del suelo, empiezan a pastorear y comerse esos pastos que ya estaban dominando todo y empiezan a poner nutrientes por medio de sus desechos y también líquido por medio de sus orines, empezamos a crear un ambiente propenso para otras especies. ¿Por qué? Ujú, Porque muchas veces en el suelo lo que tenemos son bancos de semillas. ujú, Entonces, eso empieza a suceder la primera etapa del desarrollo de un ecosistema, que es la sucesión primaria. Quitamos lo primero y empiezan a nacer otro tipo de plantas. Por ejemplo, todos los que conocemos como malas hierbas, esas son parte de la sucesión primaria. Son plantas que eventualmente se van a morir, pero muchas veces funcionan como las famosas fijadoras de nitrógeno. Entonces, aparte de esto, este aumento en materia orgánica empieza a crear algo que se conoce como suelos esponjosos. Ahora, ustedes dirán, un suelo no puede ser esponjoso, ¿de qué estás hablando? Bueno, un suelo esponjoso se refiere a que tiene una cierta porosidad y flexibilidad que permite que se resguarde el agua que caiga. ujú. Entonces, vemos que hay un aumento en la capacidad del suelo para retener agua, vemos que hay un aumento en la cantidad de nutrientes biodisponibles, vemos que hay un aumento en el espacio disponible para las nuevas plantas que pueden ser fijadoras de nitrógeno, diferentes especies nativas de la zona y otras como las semillas de las coníferas que dice Tona. Y entonces estas plantas empiezan a crecer, empiezan a evaporar agua como parte de sus sistemas básicos y el aumento de plantas aumenta el ritmo de evaporación de agua. Y el aumento de ¿cómo se dice?, de esponjosidad del suelo, aumenta la cantidad de agua que retiene el suelo. Entonces, ustedes han visto en esas fotos del desierto cómo se ve todo roto el cielo, el suelo cuando está completamente seco, que se ve. Ah, bueno, eso es un suelo cero poroso. Bueno, no necesariamente cero poroso, es un cero esponjoso. Las camas de los ríos es el mejor ejemplo. Si han caminado alguna vez en un río con agua, se siente extraño, se siente como suavecito, como lodoso, como... Eso es un suelo esponjoso. Entonces, eso empieza una reacción en cadena y empieza a cambiar la temperatura. Esa temperatura más baja por el mismo control de temperatura que producen las plantas al momento de evaporar y con la llegada de la sombra gracias a plantas más altas, entonces en esas zonas se empiezan a crear microclimas y en esos microclimas tenemos temperaturas más bajas. ¿Qué sucede? Están protegidas contra el viento, están protegidas del sol, tenemos un menor ritmo de evaporación, tenemos un mayor ritmo de condensación. Se empiezan a llenar los antiguos arroyos y escorrentíos de agua. ¿Por qué? Porque en algún momento el suelo se sobresatura. Y cuando empieza a suceder eso, tenemos nuevos insectos, muchos nuevos insectos. ¿Y qué pasa con esos insectos? Esos insectos no solo son polinizadores que hacen que lleguen más plantas, no solo empiezan a alimentar y a degradar mejor las plantas que se comen, llegan las aves, llegan las aves, ranas y pequeños animales como lagartijas y ratones que se alimentan de ellos. ¿Y qué pasa con ellos? Pues tenemos la llegada de depredadores y animales más grandes. Y así empieza. Y cuando llegan los castores, ¿por qué es tan importante la llegada de los castores? Los castores son los ingenieros del mundo animal. ¿Por qué? Porque ellos crean presas. Estas represas lo que hacen es que el agua empiece a escurrirse por diferentes, no solo se crean pequeñas lagunas, pero sino que el agua empieza a escurrirse por diferentes lados, lo que le agrega diversidad de microecosistemas al ambiente. Tenemos lugares donde tienen poca agua, apenas hay, es como encharcado, empezamos a tener zonas de inundación temporal, empezamos a tener zonas que todo el tiempo están bajo agua. Y todos esos llevan a una diversidad tridimensional de plantas. ¿Por qué? Porque hablemos, un árbol muy alto va a tener diferentes tipos de animales que viven a diferentes alturas para mantenerse seguras. Debiste haber salido, Ardillas. debiste haber, ¿Eh? debiste haber salido pero, pero creo que mucho de eso, porque también Sí, hay muchas, otra cosa que me gustó mucho del documental es que habla mucho de ciencia fundamentada, habla mucho pone muchos investigadores, por ejemplo, del tema de las abejas y cómo fue claro. la persona que lo dijo la primera vez fue satanizado, el poder de las corporaciones sobre la agricultura, y eso es otro tema muy fuerte que creo que sí se nota bastante en un momento de Claro. decirlo, y y el caso de Gabe Brown, o sea, Gabe Brown, el agricultor que tomó la agricultura regenerativa como tal,
me parece muy interesante y como le ponen como el héroe, se dan cuenta, aquí les voy a poner la foto del afiche, si lo ven, le ponen a Gabe Brown con una capa roja como un superhéroe y realmente él fue, pues realmente fue que empezó con el tema. También otro agricultor que fue el primero que ante Estados Unidos, ante el Congreso de Estados Unidos, fue y dijo lo que era agricultura regenerativa, ¿no? Pero más interesante de todo, hace mucho escarba mucho con la historia. Por ejemplo, una cosa bien interesante, yo no sabía que las mujeres negras, cuando se las trajeron de África, como esclavas, las semillas las guardaban en el pelo. ¿Verdad? Y, lo guardaban en el pelo. Y además eran las que sabían cómo sembrarlo. Entonces, realmente, si trajeron a los esclavos a América, fue para que sembraran, porque acá no De sabían hecho, sí. que la agricultura era bastante mala, bastante deficiente. Y Y no los solo animales, eso, porque se habían acabado a los grupos indígenas. y sí, porque los habían masacrado. Y otra, empiezan a ser productivas, empieza la gran revolución verde, y empieza a haber mucha producción, y entonces cuando necesitan mano de obra, ¿de dónde crees que vino la mano de obra para la revolución americana? Pues del vecino del sur. O sea, Sí, sí. y él mismo lo dice, o sea, también habla mucho sobre la parte social de lo que fue la agricultura. Se me hizo, ¿cómo decirlo? Desde el jueves pasado hasta hoy, que es lunes, yo vengo soltando datos que me voy acordando, No, acordando. y ¿sabes qué? ¿Sabes qué está muy interesante, Tona? Que básicamente estamos viendo la representación de lo que hablamos o de lo que digo cada vez que hablo de la justicia económica es justicia social y la justicia social es justicia ambiental. Regresando al ejemplo que dijiste de los esclavos, vamos a hablar cómo se desarrolla eso en un contexto no solo agrícola, pero de desarrollo cultural económico. Una cosa muy interesante también plantea, yo no lo había escuchado eso, la hispanización de Estados Unidos, el tema de cómo llegó la agricultura y cómo modificó la agricultura, porque también habla mucho del tema de cómo cambiaron las costumbres culturales en cuando llegaron los españoles y cómo cambiaron después de llegar de los europeos. Ajá. Y Ujú, cómo ujú. cambiaron después cuando se convirtió en una cuestión agrícola. Creo que, bueno, en el final de cuentas podemos hablar horas sobre mi experiencia, y yo creo que les puedo decir mucho de lo que vi, y creo que sí, Héctor, cambió mucho mi visión sobre lo que fue el common ground, o sea, cómo ha cambiado. Dentro de este episodio voy a poner la plática que tuve con Carlos Romero, la plática que voy a tener con algunos de los invitados importantes. Esperamos que pueda tenerlos para cuando salga el episodio, pero sí me queda claro que estos dos directores locos, Joshua Tickle y Rebecca Harrell Tickle, la familia que hacen los directores del Common Ground y de Kiss Around, hicieron un buen trabajo para convencernos, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente. Totalmente. Definitivamente, me parece que Totalmente. Y, o sea, y una buena conclusión es que hay muchísimos estudios agroescuchas que demuestran que después que le dan el tiempo a la agricultura regenerativa de desarrollarse y llegar a lo que se conoce como un clímax ecológico, que es cuando está autosustentable, básicamente, es más productiva que la agricultura convencional. la gran conclusión que yo tuve, espero que alguien tenga otra diferente del documental, si tienen oportunidad de verlo, si yo tienen oportunidad de verlo, es realmente el hecho de que la agricultura son ciclos, y todos lo sabemos, ¿no? El ciclo de la agricultura convencional es muy corto. El ciclo de la agricultura regenerativa son muy largos y son Sí, miras a futuro. Y tenemos que pensar en algo más que la inmediatez. Y abarca todos los temas, que es lo que más importante, económico, tecnológico, agrícola, industrial, político, social. eh, y es impresionante y creo que es un muy buen ejercicio. Es un poco, ya sabemos, un poco Hollywood, que sí es Hollywood, pero sí creo que logra su objetivo, el crear conciencia, ¿no? totalmente. Ahora bien, Totalmente. Y eso que dices de la inmediatez y los ciclos es una conversación para otro momento sobre, que ya creo que hemos tocado un poco sobre el problema de la versión de, el acercamiento de la startup de tecnología hacia cómo se maneja en la agricultura. sí, claro, vamos a platicar un poco porque, bueno, ahí me deja muchos contactos. Voy a invitar gente que conocí en el Common Ground a que participen en el podcast, por eso no les damos más spoilers. Ahora bien, ¿cómo ver la película? Tengo el contacto de Agroder, manden un contacto aquí a Agronauta, manden un mensaje, ya saben, agronauta.io, pueden mandarlo aquí a las redes sociales y yo con gusto le comento a Agroder, bueno, a los organizadores, para ver la posibilidad. Lo único que piden es que se llene la sala.
¿sí? Esto es que vayamos más. Aquí en la sala donde estábamos, la sala estaba llena. Y todos se quedaron al final porque tuve la oportunidad de platicar con los organizadores del tema y sí fue un parteaguas, conocí gente bien interesante dentro de este preámbulo, así es que pues que no queda más que agradecer, agradezco mucho la invitación y ver que Totalmente. el suavecito se convierte en promotor, pero pues bueno. Ay, sí, no, pero qué gran oportunidad tuviste, Tona. La verdad es que suave que pudiste atender, agroescuchas. Yo creo que este es un episodio que marca el paso hacia dónde queremos llevar un poquito el podcast. No sé, sobre el tipo de acercamientos científicos. Ya lo saben, nos gustan mucho los datos, nos gusta mucho la información, Ujú, pero queremos aumentar eso, ¿no? Entonces, ujú. como siempre, déjenos sus comentarios, no solo para ver si quieren conseguir la pregunta, nuestras redes sociales, si quieren ver la película, perdón, ahí están nuestras redes sociales, 5 estrellas. Díganle a Tona que qué poca que no pirateó la película y ahí con el celular. Un pedacito, pero no mucho. Ya, no se puede, pero no, realmente no creo que esto sea No, de hay que piratería. apoyarlo. Sí, hay que Es apoyarla, hay que apoyarla. verdad, hay que verdad. Digo, y va a dejar mucho porque es mucho esfuerzo y creo que para mí eso es un muy buen ejercicio para los que Oye, se dedican a ¿y esto. por qué no la pueden ver fácilmente? No, ya no lo dijimos. Eso es lo peor de todo. Toca directamente un ataque hacia la industria agroindustrial, hacia ataca a los que producen el líquido ese que no quisimos prohibir aquí en México. Habla sobre los transgénicos, no muy bien de los transgénicos, y a lo mejor te atreve a decir cosas que mucha gente no las diría. Y es una película políticamente incorrecta en algunos aspectos, pero tenía que ser así. Ajá. Entonces sí, digo, yo nunca estuve en contra de la prohibición del glifosato, pero sí estoy a favor de la regulación. Llegó el momento de regular el uso de agroquímicos y el enseñar que la agricultura regenerativa es una opción y opción económica, social y todo esto. Y pues si nos está llevando si queremos resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Ya es momento de cambiar. Sí. Claro. Ujú. Y justamente no les gustó a ciertas personas que se dijeran esas cosas y por eso dijeron, no la vas a poder sacar. Está haciendo como que, sí, pero todavía no, sí, sí, no, pero espérate, o sea, me dicen, ¿y cuándo vas a ir? Dice, si no, pídala y se las llevamos. Ajá. Ajá. Sí, o que pídala y Entonces, sí, y pues aquí y si están, no llega en menos de 30 minutos, es gratis. pues, gratis. Este, En 30 días, porque no, primero, sí, perdón, en 30 días. En 3 meses, perdón. Pero bueno, Tona, muchísimas gracias por compartir todo esto sobre la película. Yo ahí ya ven, escuchas que ya me estaba metiendo duro al tema de restauración y un tema que ya he hablado no me acuerdo hace cuánto, que es la ecología del paisaje. Como pueden ver, todo esto me encanta. ujú, Pero lo que es increíble de esto es que cuando se hace eso de manera exitosa, en todos los sentidos es mucho más productiva. Vemos mejor comida, de mejor calidad, mayor producción, vidas más sanas y menores gastos. Entonces, ¿qué más podemos pedir? sí, pero déjame la película. Sí. Pues muchas gracias, a que lo escuchas. No se olviden, aeronauta.io en redes sociales. Y mandan un mensaje. Necesitamos que este mensaje crezca un poquito más. Si alguien tiene conciencia, si están en contra, no se olviden también decirles lo que sienten, pero pues hay un momento de que se abra la conversación. Esto es Agronauta. La persona que a mí me invitó a Common Ground y que hizo todo lo posible las gestiones para que estuviera yo en la lista de entrada, porque pues fue puerta cerrada, obviamente, fue Armando Gertz. Gertz trabaja para la compañía Spatec, bueno, pero él es una persona que es muy aficionado o pujante de la agricultura regenerativa, ¿no? Y pues aquí lo tengo conmigo para grabar pues, para preguntar de qué fue lo que pasó con este evento y sus opiniones sobre el, el, pues el documental. Armando, muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué te pareció Common Ground? ¿Cómo la viste? Mira, bueno, primero gracias por invitarme a tu programa y desear que compartamos un poco de esa película que de una u otra forma yo creo que nos deja reflexionando y nos da como muchas ideas sobre qué hemos hecho Uh -huh. y hacia dónde debemos de ir.
Uno que ha trabajado en el agro durante muchos años, donde ha utilizado agroquímicos, donde ha utilizado herbicidas, insecticidas, este, luego de muchos años entiende Ujú, todo lo que hizo, pero que de una u otra forma es consecuencia un poco, vamos a llamarlo así, de toda esa capacitación que uno recibió a nivel de la universidad y ujú. eran un poco las directrices hacia donde nos enfocábamos. Entonces yo creo que nos da mucho para reflexionar cuáles son los cambios que tenemos que hacer, ¿no? Yo vengo aproximadamente 10 años haciendo reingeniería de toda la información que de una u otra forma uno recibió a nivel de la universidad y qué cambios puede ir haciendo progresivamente. Creo que los cambios hay que hacerlos, posiblemente no de forma inmediata, pero sí poquito a poco para poder cambiar. O sea, eh, no solamente eh, tiene que ver con el manejo del cultivo, sino con lo que nosotros eh, o lo que hemos comido durante muchos años, que es producto de eso que hemos producido. Entonces, cuando empezamos a analizar un poco todas las enfermedades, eh, nos estamos dando cuenta que gran parte, pues, es debido a lo que comemos. Entonces hay que empezar a darse cuenta y empezar a cambiar ciertas cosas desde la forma como producimos hasta cómo nos alimentamos, ¿no? Sí, y es un futuro bastante incierto que tenemos debido a al uso de la agricultura, pero también esta película plantea muchas ideas nuevas, ¿no? Para ti, bueno, ¿y cuál fue alguno de los mensajes? Porque tiene muchos que te deja el documental, Armando, que te parece así bastante interesante. Mira, uno que realmente me impacta es lo que tiene que ver con las coberturas y la importancia de la cobertura en la infiltración de agua. Nosotros nos quejamos que no tenemos agua, pero es que al final no captamos el agua. Entonces, lo que hacemos es que en el momento que hacemos preparación de suelo, pues sellamos el suelo y el agua que cae se va y se pierde. Ujú, Entonces, es un aspecto bien interesante que tiene que ver con el suelo, con la pérdida de agua, con, con que estamos hablando de cambios en el clima, sí, pero y los cambios que tenemos que hacer nosotros como productores para mejorar e irnos adaptando a esos problemas que pueden ser cíclicos, como muchos mencionan, cómo nosotros entonces hacemos cambios. Entonces, yo creo que ahí se muestra mucho y es bien significativo lo que tiene que ver con la cobertura. Nosotros estamos acostumbrados a mover el suelo, a voltear el suelo, y ujú. lo que hacemos es que exponemos todos los bichos que están en ese suelo al sol, y por un lado eh, lo que hacemos es que los matamos, y por el otro lado, eh, la infiltración no la logramos. Entonces, ¿qué pasa? Los suelos se van erosionando, se van dañando. Entonces, yo diría que ese es un punto bien importante, lo que tiene que ver con la eliminación realmente del manejo de los suelos de forma mecanizada. O sea, cómo realmente tenemos que aprender a convivir con el suelo que tenemos, posiblemente a descompactar en momentos muy puntuales con implementos adecuados para esta labor que ya existe en el mercado, pero empezar a cambiar toda esa serie de prácticas agrícolas que actualmente hacemos, que tienen que ver o están dirigidas a pulverizar el suelo, a dejar ese suelo en migas, y yo diría que ese es un aspecto bien importante, ¿no? Tal vez ese fue un punto que me llamó muchísimo la atención y que, bueno,
hacían las comparaciones de un vecino que utilizaba la agricultura tradicional de mecanización y después uno de los protagonistas que utilizaba pues ya métodos de conservación, métodos de agricultura regenerativa para que ese suelo se mantenga y al final tenga vida. Ok, Tenga vida. perfecto. Pues creo que sí, es un gran, uno de los grandes mensajes que tiene dejar hacer las cosas diferentes y cambiar nuestra forma de pensar. Y pues la verdad, Armando, muchas gracias por habernos invitado y considerarnos, y sobre todo tú que eres yo te he escuchado hablar del tema de la agricultura regenerativa como parte y pues que también la tecnología de lo que haces tú vendiendo tecnología de agro hacen cambios fuertes en el tema de la forma de pensar de los agricultores. Esperemos que algún día podamos lograr algo muy fuerte, pero es mucho conocimiento. Y pues, Armando, muchísimas gracias por haber hecho esta invitación, por haber estado ahí en la película, y pues gracias por compartir esto de la agricultura diferente. Y pues no sé si quieras agregar un comentario más. Mira, yo diría que estamos en un buen momento para que esto llegue a la academia, que este tipo de películas y foros lleguen a los productores y lleguen al consumidor final para empezar a crear conciencia de lo que es la parte de regeneración, donde todos los actores de este ecosistema son importantes y tienen que estar enterados qué es lo que está pasando en el campo y hacia dónde nos tenemos que dirigir. Pues no se diga más. Armando, muchísimas gracias por tu invitación, te reitero. Y pues aquí está el Agronauta, ya más adelante lo invitaremos a ver un poquito más de agricultura regenerativa desde el punto de vista tecnológico. Y pues no se olviden, él trabaja para Ispatec, y pues te agradezco mucho todo lo que lleva este tema. Y pues estamos en contacto, Armando, gracias. Gracias, chao, chao. Esto es Agronauta. Y está conmigo Carlos Romero. Carlos Romero es de Contacto Agrícola, un compañero Agrostar, otro medio de comunicación que me acompañó ese día, estuvo conmigo ahí en la premier de Common Ground, aquí en la Plaza La Perla, el jueves pasado. Y pues le dije a los organizadores que lo invitaran también, porque pues creo que era un evento que valía la pena. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, Tona. Muchas gracias por la invitación. Gracias por este espacio. Saludos a toda tu audiencia. Sí, claro. Oye, ¿y qué te pareció la película? A ver, ¿te pasó lo mismo que a mí? ¿O qué sucedió después de que la viste? A ver, platícame. Pues no sé, depende que, no sé todavía bien a ti qué fue lo que te sucedió. Eh, Ahorita me platiques también un poquito, pero de mi lado como me reforzó ese tema de cómo debemos de acercarnos más a los procesos naturales, ujú, que es algo que no todos los días lo vemos en el sector, ¿no? Todos los días estamos con temas de optimización, de implementación de tecnología, de costos, de precios. ujú, Sin embargo, pocas veces analizamos cómo hacemos estos procesos y cómo nos llevan a tener ciertos objetivos, ¿no? Y también a los verdaderos problemas que existen de fondo. Ahorita, para no extenderme tanto ujú, en la participación, pues yo lo que pienso es que todos los procesos que tenemos con la Revolución Verde, como lo dicen en el documental, y otros procesos que fueron, bueno, sucesos en la Revolución Industrial, hace más de ujú, 200 años, esos principios los seguimos aplicando para los sistemas de producciones actuales, ¿no? Donde en aquellos años, pues los recursos eran muy vastos, no se tenía a lo ujú, mejor como un tema de entendimiento de qué tan grande es la biodiversidad y qué tan amplia es. Entonces, pues ujú. todos esos procesos, pues ahora ya no son tan afines a lo que se requiere en la actualidad, ¿no? Vemos que en el suelo hay diferentes organismos vivos y que es algo muy preciado que nos va a costar muy caro la pérdida de este suelo
a lo largo o sea, de cada país, ¿no? Porque esto sucede a nivel mundial, ¿no? Es algo que involucra a muchas personas y muchos temas económicos y geopolíticos y políticos. Sí, claro. Además que creo que es de gran valor aprender la película. Pues bueno, es un documental como tal y te digo, a mí me parece que la píldora que me dio es de mucha información y que ya he ido digiriendo poco a poco y acordándome de partes de la película. Y sí, hay Sí. cosas que estoy muy... pues, obviamente como que te hace reflexionar, bueno, obviamente te hace reflexionar de lo que significa la agricultura actual. Y sí, esa parte que mencionas de cómo ha avanzado la agricultura, a mí me llamó mucho la atención lo que dices que eh, después de la Segunda Guerra Mundial, de una agricultura supermecanizada y aparte del efecto de los agroquímicos y todo lo que conlleva, pues obviamente no aprendimos muchas cosas. Y creo que me queda muy claro que sí es el amor al cultivo, el amor a la agricultura, el amor a la ganadería, se habla mucho de la ganadería en la película, pero también es el amor a aprender cosas nuevas, ¿no? Y tecnologías nuevas. A mí me pareció eso importante. ¿Y tú qué opinaste? ¿Qué sensación te dejó de aprender o de saber un poco más, Carlos? Sí, creo que habla mucho sobre ese tema de cómo seguir aprendiendo, es parte fundamental, ¿no? Y también tiene que ver con mucho como en todos los factores de tu vida. Yo creo que la constante de aprendizaje debe de ser así, una constante, siempre estar aprendiendo porque siempre podemos mejorar, ya sea en nuestros hogares, en nuestra misma persona, con los demás. Y en este sentido de lo que habla la película, a mí me deja claro que se puede hacer diferente las cosas a como nos lo platican muchas otras personas, ¿no? Sabemos que ahora vivimos en una era de desinformación, existe información por todos lados y existe las fake news y existen muchas cosas. Entonces, es difícil tener un criterio y más por el tema también de los algoritmos, porque también vemos lo que queremos ver y escuchamos lo que queremos escuchar. Luego eso se vuelve muy Bueno, complicado, sí, claro. pero sí se pueden hacer las cosas. Ahí lo vemos claro como un agricultor cambió toda su forma de hacer la agricultura y se ve el reflejo de esa agricultura tradicional o convencional a la que estamos acostumbrados con el utilizar fitosanitarios y utilizar muchas cosas de las que hacemos uso hoy en día y él se ve esa biodiversidad que ha cuidado con otros tipos de prácticas que son totalmente diferentes. Entonces a mí me da un aprendizaje del claro que se puede hacer las cosas diferentes. Muchas veces, bueno, creo que escuché el podcast de disonancia cognitiva y creo que ahí vengo a Ah, hacer un bueno, comentario referente como de repente vamos por una lucha y creemos que vamos en un sentido y ya estás del otro lado, ¿no? Del lado oscuro y dices, wow. exacto. Sí, creo que Y hace mucho que, y bueno, qué bueno que hiciste la tarea, de que cómo te pega el tema de pensar que estás haciendo las cosas bien cuando realmente no es cierto. Y cuando te das cuenta, digo, bueno, realmente soy congruente con lo que hago. Y es la gran pregunta, una de las preguntas que deja el documental, de ser congruente, ¿no? Y también que sepas bien dónde estás parado, ¿no? Ujú. sí, claro, y las historias de éxito de Alejandro, él la verdad que un ganadero que está cambiando también la forma de cómo hacer ganadería. Por ahí yo también he escuchado a Víctor Armando, de Ujú. allá de Nuevo León. Él también habla sobre temas de agricultura regenerativa y ganadería regenerativa. Ujú. Y creo que allá en el norte del país están haciendo cosas muy chidas. Aquí en Jalisco, pues nos ha pegado mucho el tema del maíz y Ujú. se vienen cosas muy difíciles. Entonces, creo que es un buen momento en tiempos de crisis son tiempos también de oportunidad. Entonces, creo que es un buen tiempo para intentar cosas diferentes. Claro, no vamos a aconsejar que el agricultor siembre todo su patrimonio, todas sus hectáreas, de alguna forma que sea diferente o regenerativa, sino que vaya siendo un proceso paulatino, ¿no? Como Pero lo que Palatino, decía sí. Alejandro, como desde lo que más, o sea, lo que más te deja, lo que más produce, desde ahí comienza a mejorarlo,
porque eso va a Y también mejorar. lo que comentaba, ¿te acuerdas de las preguntas finales que decía él? Ujú. Que tenemos de cambiar la forma de medir, ¿no? De dejar de medir Sí. por becerro bonito a kilogramos por hectárea, ¿no? Sí, y sobre todo las mediciones, yo haría un señalamiento en el tema de los datos y tratar de optimizar ese tipo de forma de obtener los datos, porque muchas veces, pues, muchos trabajamos con la libretita, hacemos nuestras anotaciones, otros ya trabajamos con Excel y de ahí ya se puede, ya desde el Excel ya puedes empezar a integrarlo a otras plataformas que te van a dar datos, ¿no? Y sobre todo que es muy importante ahorita cuidar los recursos, porque sabemos que el tema del agua viene muy canijo, Ujú. entonces hay que tratar de medir cuánto estamos regando en el tema de riegos. Eh, yo creo que esa es una parte fundamental que va a mejorar nuestros procesos y sobre todo también el tema de nutrición, porque ya hay tanta cantidad de cosas que se puede hacer, pues se puede empezar a migrar a ese tema de hacer más naturales los procesos, yo creo, que ya existen herramientas que te permiten poder comenzar a procesos así. Sí, bueno, y por último, Carlos, a mí algo que me pasó también es que como en la etapa de comunicación, que tanto me ha dicho Hugo que comunicador ya por siempre, por toda la vida, ahora este evento o esta forma me creó una inquietud por querer pasar la idea, ¿no? Yo sé que ya más al final les platicaré de cómo puede ver el documental, pero creo que a ti, ¿cómo te deja esta idea como comunicador agrícola? ¿Qué, qué encuentras? ¿Qué te dejó algo la proyección? ¿Encontraste algo? ¿Te cambió algo? ¿Qué vas a hacer con todo lo que obtuviste? Fíjate que desde hace ya algunos años, pues vengo tratando de entender cómo es el tema de la agricultura regenerativa y Ujú, creo que me puso como un panorama más amplio, me abrió un poco los ojos de lo que puede ser la agricultura regenerativa. Y yo como estudiante ahí de la carrera de agronegocios de la Universidad de Guadalajara, pues lo que ujú, aprendí fue hacer modelos de negocio, pues basándonos como en las formas convencionales y tradicionales. Entonces, ahí yo creo que es algo muy importante en tema de negocios y cómo lo transmites. Creo que hay muchas oportunidades, creo que hay mucha tela de dónde cortar, dónde poder innovar, dónde encontrar agronegocios. Y en el tema de la comunicación, creo que me llevo pues una gran tarea para difundir este tipo de temas que son de alto valor. A mí ujú, siempre me ha gustado en las participaciones que he tenido y en las colaboraciones o en los espacios que me han dado la oportunidad de opinar o de hablar ujú, o dar mi punto de vista. Creo que siempre he hablado como temas de sustentabilidad, bueno, no creo, lo he hecho, siempre lo hago, temas de sustentabilidad, de innovación y de, ujú, y de agronegocios. Y creo que esto engloba todo eso, ¿no? Tenemos que comunicarlo, nosotros como ujú. comunicadores, Tonatiuh, tenemos que toda esta información que tú decías, que a lo mejor te saturaste y estás digiriendo poco a poco, eso ya es como tú lo vas a poder transmitir a las personas, ¿no? Vas a bajar esas ideas y eso es la tarea importante que tenemos nosotros los comunicadores, cómo bajar esa información y no desinformar a la vez, ser lo más objetivos, porque al final del día esto que estamos haciendo es un ejercicio de opinión, pero nuestras opiniones yo creo que en este momento tienen que ser muy enfocadas a temas muy objetivos. Sí, vienen tiempos complejos para comunicar. Y pues la verdad, muchísimas gracias por ese punto de vista, Carlos. Y pues gracias por haberme acompañado al evento. ¿Y dónde te encuentran, Carlos? ¿En qué sitio saben de ti? Gracias por la invitación, Tona. Siempre por ahí estamos en comunicaciones. Eso es muy bueno y eso es parte de lo que hacemos en AgroStart y contribuimos con nuestro granito de arena, ¿no? De comunicar este tipo de temas en el sector agrícola y en el agroalimentario, claro. Y a mí me pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy como carlo.romero en Instagram y en Facebook también estoy como Carlos Romero. Ok, muchas gracias, Carlos. Y gracias. Saludos. Nuevamente a ti, gracias, Tona. Esto es Agronauta.
Y está conmigo en esta grabación, bueno, en esa parte del podcast, la persona que hizo posible el evento de traer la película del Common Ground aquí a Guadalajara, que me invitó, bueno, me lo presentó Armando Gertz, y Armando Gertz, muchas gracias por y después me puse en comunicación con Ricardo Morales. Ricardo Morales es el director de Agroder, aparte es una persona muy movida en temas ambientales, economista, directivo de la FAO, bueno, profesor de la FAO, conocedor. Pues platícanos un poquito, la verdad, muchísimas gracias Ricardo por estar con nosotros para platicarnos sobre la película y sobre lo que ha pasado alrededor de ella. Y pues muchísimas gracias por estar otra vez aquí en Agronauta. Muchas gracias, Tonatiuh. Y muy agradecido también de la oportunidad. Y nada más acotando, decir que soy la persona que hizo posible esto. Más bien fue todo un trabajo de equipo de muchas organizaciones, mucha gente que cree en esto y decidido apoyo de algunos patrocinadores. Y fíjate que, bueno, nosotros como despacho y como individuos profesionistas creemos en la agricultura sostenible. Hemos impulsado estas prácticas, la tecnología y los conocimientos para que puedan estar al alcance de cada vez más productores en un mayor territorio, una mayor superficie. Ujú. Y nosotros impulsamos la agricultura pensando que sea una agricultura solvente como negocio, que sea sana para los humanos y para el planeta y que sea sensible con el entorno. Cuando nosotros juntamos todas esas eses, encontramos que hay una gran coincidencia con la agricultura sostenible, que es la que nosotros promovemos e impulsamos. Desde hace mucho tiempo hemos trabajado con soluciones de este tipo que minimizan el impacto de la producción y maximizan los resultados. Suelos, energía, agua, emisiones, reducir expansión de frontera agro, respetar y conservar biodiversidad. Lo hemos trabajado con muchos clientes de distintos tipos. Y fíjate que en 2020, cuando empieza la pandemia, entonces empiezan a hacerse todos los foros muy cerrados, y junto con un cliente nuestro, Liventia, decidimos hacer un webinar en donde invitamos a Ray Archuleta, que estaba en plena fama con, digamos, la primera ola de Kiss the Ground, la precuela de esta película. Entonces hicimos un webinar con ellos. Liventia se dedica a desarrollo biotecnológico. Ellos tienen bioestimulantes principalmente para agricultura. Uh-huh. Y ellos, con todo este liderazgo, invitan a Ray y a Adrián Ferrero de Biomakers a un webinar muy exitoso, una plática muy rica. Nos damos cuenta desde ahí del gran potencial que tiene tanto la película como estos personajes para, eh, para generar un cambio en la forma de pensar de la gente, en la forma de actuar y llevarlo a la acción. De este modo, en 2021, todavía con muchas restricciones por tema de pandemia, seguimos con este tipo de eventos y se empezó a pensar, bueno, en California se hicieron algunas visitas con Ray Archuleta a campo y en 2022 logramos traerlo a México. El primer evento abierto en el que lo trajimos, que fue en Sinaloa, y lleno total en 2 auditorios distintos, uno en interiores, otro en exteriores. Increíble cómo la gente salía hablando de implementar cambios en sus parcelas. Y no hablo de un productor chiquito o de un productor grande, hablo de una generalidad de productores, todo el mundo con ideas, digamos, como con un golpe de realidad de las cosas que estaban viendo. Y con ganas, literal, ni siquiera de esperar al día siguiente, de irse directo a la parcela a establecer algunos cambios. Entonces, digamos, con todo esto que te cuento, el año pasado que trajimos otra vez a Rey por ahí de junio y ya estaba anunciada la premiere internacional de Common Ground, platiqué yo con algunos líderes en este tema y les dije, pues quiero traer la premiere a México. Y pues tanto Liventia como la Asociación de Agricultores del Río Culiacán y Veggies for México, que son 2 asociaciones sinaloenses, decidimos traerlo. Empezamos las gestiones con la casa productora y logramos una primera fecha que se llevó a cabo el 18 de enero en Culiacán. Esto lo hicimos en un espacio abierto en el Jardín Botánico y tuvimos, por supuesto, organizar un evento así no es sencillo y no es económico. Entonces lo que decidimos fue aprovechar todo este liderazgo de Liventia, de la ARC y de Bellis y el nuestro, por supuesto, y sumamos a patrocinadores convencidos: Reader, Natural Grow, Ensa Saden, Novedades DASA, Málico, Rixuan, Terrax, Ecocert, Fundación Produce Sinaloa, el propio Bellis for México, la ARC, el Centro de Ciencias del Estado, incluso la Cámara de Cerveceros Artesanales
de Culiacán, y entre todos logramos esta premia. Un espacio abierto, casi 400 personas, la proyección de la película, una conferencia, una mesa de debate, y pues estuvo espectacular. Poco tiempo después de eso, empezamos a comunicarnos con Flor de la Paz, y con ellos decidimos, junto con Tequila Torrente, Revolution Sustainability Partners y Grasslands Regeneration Project de Alejandro Carrillo, traer una segunda fecha en Ciudad de México y valorar una tercera en Guadalajara, que son estas que acaban de ocurrir el 9 y 11 de abril de este año. Ajá. Y decididamente igual, sin ningún afán más allá de promover todas estas prácticas, logramos traer este mensaje a la gente. Y esta película, que bueno, como tú sabes, todavía no está en plataformas, Ajá, y la efectivamente. distribución, sobre todo en nuestro país, ha sido muy escasa. El podcast no me deja mentir mis compañeros que eran un poco más renuentes a tomar la agricultura regenerativa, pero creo que ahora crean un cambio de conciencia en las que las vemos. Y sí, con Kiss the Ground fue una buena película. Pues yo ahorita con Common Ground creo que es pasar a la acción y al combate, ¿no? Y a lo que sigue, porque pues como empiezas a escribir una carta a tus nietos, a tus hijos, de qué mundo les vas a dejar. Y entonces eso es una esfera muy sensible. ¿Qué es lo que querían lograr ustedes con esto? ¿Qué efecto querían lograr? ¿O qué efecto están viendo, no? Mira, entiendo que bueno, pues los productores de la película traen una serie de mensajes muy crudos, muy realistas, por supuesto, pero que además son positivos. O sea, traen historias, sí, como decíamos, que están y tocan temas muy sensibles, Sí. en algunas incluso de formas muy directas, pero entendemos que ahí lo que se trata de dar a entender es que necesitamos romper este ciclo productor-consumidor en donde la industria ha permeado hasta el grado de pervertir nuestro sistema de producción de alimentos, haciéndolo nocivo en los dos extremos, Exacto. en el extremo productivo, en el extremo del consumidor y a lo largo de toda la cadena. Esto de la agricultura regenerativa, Tonatiuh, la agricultura regenerativa se basa fundamentalmente en 4 principios, y hay otros 2 que se han ido agregando, que son reducir la labranza, o incluso llegar hasta cero labranza, reducir el uso de químicos o incluso producir sin químicos, agregar cultivos de servicio de cobertura, no tener el suelo desnudo, introducir especies pecuarias o de ganado a distintas escalas. Y aquí es donde entran los otros 2 contextos. Uno de ellos es la diversidad de cultivos, de especies que tienes, y el contexto en el que se desarrolla cada productor. Este movimiento no pretende que el cambio sea de la noche a la mañana, se entiende como una transición, y esta transición y la escala, digamos, la velocidad y la magnitud, van a depender del contexto de cada una de las regiones y de cada uno de los productores. Y creo que el mensaje, como dices, más allá de ilustrarnos sobre todos estos puntos, que sí lo hace la película, lo que trata de decirnos es que todos podemos hacer algo por esta transición, desde el que produce hasta el que consume, pasando por el que provee insumos, la infraestructura, comercializadores, transformadores, el retail, los restaurantes. Todos tenemos algo que hacer para romper ese ciclo de producción-consumo que está viciado. No limitarnos nada más al ámbito productivo en la parcela y decir cómodamente desde un sillón en una ciudad, el agricultor tiene que hacer los cambios, sino empezar nosotros con ellos. Y el otro gran mensaje que creo que envía es que hay muchas externalidades de la producción agrícola que no se dan nada más en el ámbito productivo. Y estamos hablando de aspectos nutricionales, políticos, económicos, sociales, por supuesto, que también se ven impactados por este círculo vicioso en el que está nuestro sistema de producción de alimentos. Claro. Y también otro tema muy importante que plantea la película, y a mí se me hace muy interesante, que el primer concepto, que la agricultura regenerativa no es algo nuevo, es algo que nos ha acompañado casi toda la humanidad, y que por un momento, y que ha habido esfuerzos muy grandes. Por ejemplo, a mí me queda mucho la imagen del presidente Roosevelt de Estados Unidos, que trabajó con el doctor Washington Carver para trabajar sobre la agricultura regenerativa. Y de repente, terminando la Segunda Guerra Mundial, nace esta Marea Verde ultradestructiva, increíble, y es un gran mensaje. Digo, creamos una agricultura que es un poco, bueno, que es sin pensar mucho, y aparte toda una serie de conocimientos y llegando a dejarnos sin herramientas, ¿no? Y creando una economía del desastre
del macropoder, no sé, fue algo muy fuerte, ¿no? Creo que tú crees que, bueno, obviamente Common Ground rompe nos abre los ojos, nos abre como, nos pone las dos píldoras, ¿no? Y en este caso nos ponen la píldora roja, ¿no? Y sabemos si ya tomamos o no. Entonces, para los que no sepan, hablado de Matrix, que la azul no te pasa nada, te sigues como estabas, y la roja vas ahora a cambiar, ¿no? Y, no sé, y crea este efecto de cambio. ¿Qué ha pasado con las proyecciones que han tenido ustedes de la película, Ricardo? Con la gente que ha ido. Pues mira, hemos procurado acompañarla de conversatorios o de paneles y de conferencias, porque la película necesita, en nuestra opinión, un contexto, porque además no toda la gente que acudimos a verla traemos los mismos antecedentes en el sector o en los temas. Y lo que sí nos hemos dado cuenta es que independientemente de a qué te dediques, no sales igual de la película que antes de ir a verla. Te mueve algo. La película te deja una serie de, llamémosles, aprendizajes que por supuesto que te van a motivar a tener cambios y a impulsar cambios desde el sector en el que te encuentres. Porque, mira, la agricultura es un trabajo en equipo. Aunque seas un agricultor individual, termina siendo un trabajo en equipo. O sea, tú obedeces señales del mercado, dependes de tus proveedores, por supuesto, el tema del clima en el que estamos todos relacionados. Pero además es un trabajo que requiere de un montón de paciencia porque los cambios que implementas hoy no los vas a ver mañana. No. Y muchas veces los resultados tampoco los ves ni siquiera al final del ciclo. Entonces, esto requiere que tengamos todas las herramientas a la disposición, pero sobre todo que tengamos esa voluntad de trabajar en equipo. Y en todas estas proyecciones que hemos visto, encontramos gente que, vaya, la proyección de Ciudad de México fue exactamente hace una semana, y hoy, afortunadamente, sigo recibiendo yo todavía mensajes de gente que fue a ver la película y trae ideas nuevas, hace preguntas, te dice, oye, ¿cómo ves si tratamos de hacer esto en esta zona? ¿O cómo ves si contactamos a tal persona? Por supuesto, también hay gente que quiere llevar este tema a otras regiones, pero por supuesto que esto no te deja indiferente y trata de cubrir algunos huecos. Tú decías ahorita la Revolución Verde. La Revolución Verde trajo la expansión de la frontera agrícola, el uso de químicos ya de manera más masiva en la agricultura, desmontamos, deforestamos, incluso trajo los organismos genéticamente modificados, y todo esto trae consecuencias hasta en la salud y los bolsillos de los productores y de los consumidores. Ese es exactamente el círculo perverso que estamos tratando de romper. Irónico porque, como bien dices, la agricultura convencional debería de ser la previa a toda esa revolución, pero se ha instalado de tal forma a nivel mundial que eso es lo que ya llamamos agricultura convencional. Exacto, sí. Y la agricultura convencional la convencional es la menos convencional que puede haber, ¿no? Sí, Está fuera. sí. Oye, Ricardo, y bueno, ya para enfilarnos hacia el mensaje final, que realmente es importante, creo que es complicado ver la película. ¿Cómo le puede hacer nuestro auditorio, bueno, o sea, los agronautas, los escuchas, la gente que nos escuche, o cualquier persona para poder ver esta película? Sobre todo la gente que le platico, me dicen, ¿dónde la veo? Y van a ser el mismo tema. ¿Cómo le podemos hacer para verla? Mira, es muy difícil saber cuándo se va a estrenar en plataformas. Entendemos que todavía es un proceso que se está negociando. Y entendemos que por ahora la prioridad y el enfoque de la productora han sido proyecciones comunitarias, buscando impulsar esa conciencia colectiva, el trabajo en equipo y fortalecer los mensajes. Entonces, digamos, en plataformas, no veo una fecha a corto plazo, puede ser que la productora tome otra decisión. Nosotros estamos ya organizando más fechas para distintas partes de la República. Tenemos 2 que ya están y vamos a dar a conocer muy pronto, con el apoyo y haciendo equipo con varios aliados y patrocinadores que creen en esto que estamos haciendo. Pero una respuesta así de en dónde la pueden ver, estén pendientes en la página de Common Ground, pidan que se hagan proyecciones. Dudo mucho que ahorita algún cine la vaya a proyectar de manera orgánica. Y entonces creo que todavía, lamentablemente, estamos dependiendo de eventos como este. Sí, Junto con muchas personas. Sí, justo con y sobre todo de que esto crea como un clúster, ¿no? Un clúster de difusión, no sé, muy interesante. Y pues aquí en Aeronauta pues, lo que hacemos es querer hacer nuestra parte, o sea, comunicarlo. Creo que es buen momento de Es muy valioso. Sí, claro. Es muy valioso. Y fíjate, Tonatio, que robándote todavía un poco de atención con esto,
Es muy importante que estos cambios vengan impulsados desde las organizaciones y desde la sociedad civil. Las regulaciones y la legislación no nos van a empujar todavía a impulsar modelos de agricultura sostenible en cualquiera de sus vertientes, ecológica, biodinámica, regenerativa, etcétera. Todavía no nos están empujando para allá. Pero al sector primario se le pide que resuelva temas de salud de suelo, seguridad hídrica, control de emisiones, expansión de frontera agrícola, nutrición, desigualdad, pobreza, rentabilidad, salud pública, condiciones laborales, pérdida de alimentos, desarrollo de oportunidades. Todo eso se le pide al sector agrícola que resuelva y no se le están dando, digamos, ni los incentivos ni las herramientas. Y por otro lado, tampoco se le está dando la información. Tenemos muchas herramientas, muchas innovaciones, muchas oportunidades para desarrollarlo, desde reducir la labranza, la dependencia que tenemos de químicos, adoptar insumos biológicos, manejo integrado de plagas, los modelos agropastoriles, mejorar las cadenas de frío, impulsar la nutrición desde la planta, la inteligencia de mercados, distribuir equitativamente los beneficios, impulsar una mejor regulación, desarrollo de programas de incentivos y de políticas públicas, diversificar nuestras fuentes de alimentación. Vaya, hay un montonal de herramientas, pero todo esto todavía tiene que ser impulsado desde el sector privado, desde la sociedad civil, porque lamentablemente las condiciones ahorita todavía no están dadas para que digamos que hay una transición ordenada que cuenta con un acompañamiento coordinado y sistemático desde las políticas públicas para transicionar hacia esto. Y yo creo, soy un convencido de que cuando nosotros podamos adoptar estas herramientas, cada día vamos a estar más cerca de la resiliencia climática, la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria, por supuesto, la soberanía y la suficiencia alimentaria de la mano, de poder incrementar rentabilidad, de proteger el patrimonio de los productores, mejorar los ingresos de toda la cadena, ser más, acercarnos más a la responsabilidad social, por supuesto, mejorar la nutrición humana y de los cultivos y también por supuesto, trabajar con los temas que decíamos en un principio, ¿no? Emisiones, suelos, agua, seguridad alimentaria. Creo que por ahí es el objetivo final de lo que estamos tratando de hacer todos. Pues qué buena visión. Y la verdad, de todo lo que has dicho, de todos los conceptos que has manejado, muchos los hemos escuchado separados o divididos, y siempre gente queriendo tener como querer tener la voz, el liderazgo de algo que no controlamos. Pero aquí veo que una de las grandes enseñanzas que nos deja esto es que se hace en equipo. O sea, que la agricultura regenerativa tiene que hacerse en equipo. O sea, y en equipo es desde pequeños productores, desde pequeñas parcelas, desde pequeños grupos, desde ciudades completas, desde grupos productores y todo esto. Y entonces, pues ustedes, bueno, si alguien escucha esto y los escucha, creen que la agricultura regenerativa es acercarse a un grupo o crear un grupo, o no sé, a mí eso es lo que más me impresionó también de este movimiento, ¿no? Y como tal, no vimos una película, vimos un movimiento. Entonces, eso es un movimiento. Sí, y sí, es un movimiento. Y te dicen, y aquí está el QR para que te metas al paso de la acción. Y ese paso de acción, Tonatiuh, fíjate que es algo que ya se está tratando de implementar en México, que son estos círculos de productores que ya están en una transición hacia la agricultura sostenible en cualquiera de las vertientes. Y lo que se busca es que exista también un centro de acumulación de experiencias y un conjunto de intercambios de experiencias, que el productor que ya dio 2 pasos pueda voltear y ayudarle al que está pensando en dar el primero. El primero siempre va a ser el más difícil. Y esto no es algo de blanco y negro. Hay muchas escalas de grises. No podemos catalogar al agricultor como entre buenos y malos. Nadie se va a atrever a dar el primer paso porque hasta que no llegues al objetivo final no serías el bueno. No se trata de eso. Todos vamos a poder transicionar a una velocidad y a una escala diferente, dependiendo de nuestro contexto y, por supuesto, de la solidez de la red con la que estemos trabajando. Otros productores, proveedores, asesoría técnica, funcionarios públicos, gente de organismos no gubernamentales, temas de comunicación como lo que hacen ustedes, que es muy relevante para conocer y para difundir lo que está sucediendo. Pero como bien dices, esto requiere de un trabajo en equipo, porque estamos además seguros que existe la tecnología, la experiencia y la convicción suficiente para lograr este objetivo. Pues
Ricardo, la verdad, más adelante en Agronauta te espero un episodio más largo para hablar de otros temas que me dijiste fuera de cámara están muy Con mucho interesantes. gusto. Y de momento no me queda más que agradecerte muchísimo la invitación. Me agradecerte, yo iba un poco así como que, bueno, vamos a ver una película, pero como que sí, me gustó, vamos a ver qué tal está esta. Y la verdad salí fulminado, o sea, salí fundido el cerebro, no dejo de pensar más que en esto. Y además que muchas veces cuando ves algo fatalista, una noticia de que ves cómo está ahorita el clima, sales con una impotencia, ves los incendios forestales que a mí me pegan mucho. Entonces llega el momento que dices, ¿y ahora qué puedo hacer, no? Y eso fue lo que me dejó. Y creo que sí nos dan una gran esperanza de que las cosas se pueden hacer bien. Y pues bueno, sí, atacamos directamente al glifosato en la película, pero bueno, pero sí, está muy interesante. Y pues te agradezco mucho, Ricardo, la invitación, te agradezco mucho esta plática y pues danos tus datos, a dónde contactarte para que puedan tener contacto para ver la película. ¿O cómo Con podemos hacer? mucho gusto, mira, pueden contactarnos a través de Agroder, de nuestra página agroder.com o en nuestras cuentas de Twitter, que Agroder, o en cualquiera de los medios de correo electrónico, ricardo@agroder.com. Ahí pueden contactarnos directamente y con mucho gusto podríamos hacer un esfuerzo por acercarla a más lugares. No somos nosotros quienes la distribuimos, pero hacemos todo el esfuerzo por juntar a un equipo de personas que están convencidas para poder acercarlo a la gente que quiere dar estos pasos. Pues muchísimas gracias Y qué otra vez. qué bueno lo que dijiste, Tonatiu, de que saliste así de la película. Ese creo que cumple todo su objetivo. Disonancia cognitiva y esta te la quita enseguida. Ahora sí pasamos hacia adelante. Pues otra vez muchísimas gracias, Ricardo, y pues no dejen de ver, intentar y buscar Common Ground. Aquí ya dejamos los datos en los datos del podcast. Y pues a Ricardo, otra vez reitero, muchas gracias por la entrevista y estamos en contacto. Claro que sí, gracias, Tonatiu. Saludos. Hasta luego. El episodio, más de 1 hora, pero bueno, les agradezco mucho su tiempo por escucharnos. No se olviden dejarnos sus comentarios, es bien importante. Si quieren saber más información sobre Common Ground o cómo verla, pues mándenme un mensaje aquí al podcast, pueden dejarnos en los comentarios. Denle 5 estrellas, activen la campana, compártanlo con quien puedan, con quien deban, me parece muy importante. Y agradezco mucho a toda la gente que organizó este evento. Esto le da mucha vida a nuestro podcast y pues gracias a todos por escucharnos. No se olviden, estamos en Agronauta.io, también estamos en Instagram, en LinkedIn, en Facebook y ahí nos pueden dejar sus comentarios. Gracias.